Hola médicos, espero que se encuentren con mucha energía porque hoy hablaremos de la patología benigna y maligna de cervix. Si quieres saber cómo estudiar los temas de gineonco, no te vayas. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. Iniciamos con patología benigna. La primera enfermedad que comentaremos es la cervicitis. Se dice que es el equivalente a la uretritis en el varón y se define como la inflamación de cervix de causa inflamatoria o no inflamatoria. Los principales factores de riesgo son la instrumentación, el coito, el parto y las enfermedades de transmisión sexual. La etiología más frecuente es inespecífica y el germen aislado con mayor frecuencia es Chlamydia trachomatis. Otras causas son el gonococo, los virus herpes simple y el protozoo Trichomona vaginales. Debes saber que el herpes y la tricomona cursan con una exocervicitis, mientras que clamidia y gonococo infectan principalmente al endocervix. El diagnóstico se realiza al ver el exudado cervical de color amarillento verdoso y que al microscopio va a tener al menos 10 polimorfonucleares por campo. El tratamiento se basa según el agente etiológico. En el caso de clamidia trachomatis, se recomienda utilizar acitromicina más doxiciclina. Y si fuese gonococo, se recomienda la combinación de ceftriaxona más doxiciclina. Las principales complicaciones asociadas son la endometritis, la salpingitis, la iniciación o promoción de una neoplasia cervical y en caso de mujeres embarazadas, la presencia de parto prematuro e infecciones puerperales. La ectopia o la eritroplasia es un tema muy sencillo pero también muy preguntado y se va a definir como la presencia de un epitelio cilíndrico debajo del orificio cervical externo. Clínicamente va a cursar con leucorrea, pero lo más característico va a ser la presencia de una hemorragia poscoital. El diagnóstico se va a realizar por colposcopía y de cara al ENAR tienes que recordar que se asocia al uso de anticoncepción hormonal y el tratamiento pues es la retirada del mismo. Por otro lado, la metaplasia se define como la presencia de un epitelio poliestratificado en el endocervix que va a estar causado por irritación, por procesos inflamatorios o por un exceso de estrógenos. Los quistes de Nabot van a ser tumoraciones benignas que van a estar producidas por una obstrucción del drenaje de las glándulas cervicales. Y para cerrar la patología benigna, hablemos un poquito del pólipo cervical. Es un tumor benigno y va a ser el más frecuente. Se va a presentar principalmente en mujeres multíparas entre los 50 a los 60 años. Casi siempre son asintomáticos y el tratamiento de elección es la polipectomía. Cambiamos el chip para repasar un tema que cada año se repite en el ENAR, la antesala del cáncer cervicouterino. Hacemos referencia a la displasia cervical. Primero vamos a definir lo que es la displasia. La displasia es el crecimiento o proliferación celular que va a ser desordenada y que va a aparecer en un tejido primario o secundaria a una metaplasia que no va a ser neoplásica, en donde vamos a encontrar cambios celulares y arquitecturales en el sitio de origen. Sabemos que los principales factores de riesgo asociados es el inicio de una vida sexual de forma temprana, el tabaquismo, el antecedente de una neoplasia intraepitelial, la inmunosupresión o el uso de anticonceptivos orales, principalmente en pacientes portadoras de una infección persistente, de BPH de alto riesgo. Es importante que recuerdes que el principal factor de riesgo es la infección persistente del BPH, que va a incluir a los serotipos 16 y 18, también preguntados muchísimas veces. Debes de recordar que el virus del papiloma humano es un virus ADN que va a ser de doble cadena y pertenece a la familia Papovaviridae. En su genoma vamos a encontrar dos tipos de genes, los genes tempranos o E, que se van a asociar a la replicación y a la regulación viral, además de proveer su capacidad carcinogénica, mientras que los genes tardíos o L se asocian a la formación de la cápside viral, por lo que se utilizan para formar las vacunas, algo que ha sido preguntado en el ENAR. Con respecto al tema de vacunas, es importante que recuerdes las recomendaciones de la GPC,
En mujeres de 9 a 13 años se deben de administrar 2 dosis, a los 0 y a los 6 meses. Y en mujeres mayores de 15 años con vida sexual activa o personas inmunodeprimidas, como las pacientes con VIH, se les debe de administrar 3 dosis, a los 0, a los 2 y a los 6 meses. El tamizaje es uno de los puntos más importantes y más preguntados. Se debe de realizar a todas las mujeres al menos una vez en la vida, una vez que hayan iniciado su vida sexual activa. Y el grupo que obtiene mayor beneficio son las pacientes entre 30 a 59 años. Las estrategias de tamizaje que existen son la citología cervical, la cual tiene una sensibilidad del 50 al 60% y se va a utilizar la tinción de Papa Nicolau. Las pruebas moleculares de BPH de alto riesgo, las cuales son consideradas por la GPC como la mejor prueba inicial. En casos negativos, se recomienda realizarla cada 5 años. El co-testing va a ser la combinación de una citología cervical más el estudio molecular del BPH de alto riesgo. Y por último, la colposcopía. Esta se va a realizar con ácido acético y es útil para identificar el sitio para hacer la biopsia. Las lesiones sugestivas de displasia son el epitelio acetoblanco, la leucoplasia, la neoformación vascular y el epitelio yodo. Ahora hablaremos de las clasificaciones. La primera de ellas es la de Bethesda. Aquí nos van a reportar de una lesión intraepitelial valorada por citología, donde vamos a visualizar los coilocitos. Estas las vamos a dividir en bajo grado y alto grado en relación al grado de la displasia. Y además vamos a tener otras variables, como el carcinoma invasor, el ascus y el agus. El ascus va a hacer referencia a células que van a tener características escamosas, pero que no van a ser cáncer. Y el agus, lo mismo que el ascus, pero las células van a ser glandulares. La clasificación de Richard es una clasificación histológica y aquí nos hablan de una neoplasia intracervical. Dependiendo del sitio de afectación, vamos a tener 3 grados. El NIC 1 o grado 1 va a cubrir solamente 1/3 del basal, el 2, 2/3 y el 3, el espesor completo del epitelio o 3/3 del espesor de la base. Y por último, tenemos la clasificación de las OMS, que esta nos va a hablar de displasia leve, displasia moderada, displasia severa, además de carcinoma in situ. Es importante que veas cómo se correlacionan cada una de estas clasificaciones, para que así sea más fácil recordarlas. ¿Y qué hacemos después del reporte? Para eso te he puesto los algoritmos que vienen en la GPC. Leer cada uno de ellos me tomaría muchísimo tiempo y el video sería muy extenso, por lo que se van a presentar cada uno por 2 segundos, para que tengas el tiempo suficiente para que pongas pausa y los puedas revisar adecuadamente. Aprovechando el tiempo, te daré un consejo sobre los algoritmos. Cuando yo me preparé para realizar el ENAM, por X o Y empecé a hacer algoritmos de forma muy tarde, cuando faltaban ya 2 meses para el examen. Y claro que los dejé porque ya no era el momento para hacerlos y no tenía tiempo para hacerlos. Pero si estás iniciando tu estudio, haciendo algoritmos propios, te puede ayudar a la hora de que pasen los meses a tener la información simplificada y que sea más fácil para ti empezar a tener una red neuronal sobre cada tema. Esto es muy importante a la hora de estar realizando preguntas, porque la mayoría de las preguntas del ENAM son preguntas en secuencia y todas van relacionadas al cuadro clínico, al diagnóstico y al tratamiento. Y si tú tienes tus propios algoritmos, que tú los hayas creado, va a ser más fácil para ti poder resolver con total facilidad las preguntas que se te puedan llegar a plantear. Terminamos con un tema fuerte, que es el cáncer cervicouterino. Es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial y se presenta entre las edades de 25 a 69 años. Va a compartir los mismos factores de riesgo que la displasia cervical. Histopatológicamente, hasta el 90% van a ser de estirpe epidermoide, algo preguntado en el ENAM, y esto se puede subdividir todavía en 2 tipos: de células grandes queratinizado y de células grandes no queratinizado. El 10% restante van a pertenecer a adenocarcinomas.
Clínicamente, las pacientes se van a presentar de forma sintomática y el síntoma más precoz va a ser el sangrado. Otros síntomas que pueden presentar es la leucorrea y el flujo seroso purulento, y además, en etapas avanzadas, es característica la presencia de un sangrado fétido en agua de lavar carne. La diseminación ocurre por extensión directa, por vía linfática o por vía sanguínea, y los sitios más frecuentes de metástasis son el pulmón, hasta en el 21%, y que también ha sido preguntado en el ENARM, el tejido óseo en el 16%, y los ganglios paraórticos. A la hora de estadificar y tratar cualquier cáncer, es muy importante para el ENARM, solamente para el ENARM o para los exámenes de este tipo, no para tu estudio, vida diaria y todo eso, que sepas lo siguiente. El ENARM, al ser un examen que no tiene una guía de estudio como tal, significa que te pueden preguntar lo que sea, lo que ellos quieran. Pero eso no significa que los que pasan el ENARM son los que más saben o los más inteligentes, sino los que saben más lo que le están preguntando. Y es por eso que hay temas que son más importantes que otros a la hora de presentar este tipo de exámenes. Por ejemplo, cuando tú estudies para los cánceres de cualquier tipo, ya sea cáncer de páncreas, cáncer de colon, es importante que aprendas a diferenciar lo que no te sirve y lo que te sirve. Dentro de las cosas que no te sirven realmente es que te aprendas el TNM de memoria, que te aprendas todas las clasificaciones de las sociedades habidas y por haber, que trates de aprenderte los medicamentos de quimioterapia, las dosis de los medicamentos, y así puedo decirte un montón en la lista de cosas que probablemente no son tan importantes. Pueden venir, sí, porque te pueden preguntar lo que sea, pero las probabilidades de que vengan son muy poquitas. Entonces, yo te recomiendo que al menos te sepas de cada cáncer, su estirpe más común, el sitio de metástasis más frecuente, la clasificación que la GPC te da, y la clasificación me hago referencia a la forma simplificada, como lo vas a ver en el video. Y por último, el tratamiento estándar, que si la paciente se puede someter a un tratamiento quirúrgico, ¿cuál es ese tratamiento? Porque a la hora de decidir el tratamiento va a ser más fácil saber si la operas o si no la operas. Entonces, empezamos con la clasificación. La clasificación según estadios que viene en la GPC. El estadio 1 va a ser aquel que va a estar confinado al cuello uterino. Y el tratamiento en esas pacientes, si tienen paridad satisfecha, le vamos a hacer una histerectomía. Y si aún no tienen paridad satisfecha, le vamos a hacer una traquelectomía o conización. Y la supervivencia en este estadio a 5 años es del 85%. En el estadio 2 va a ser aquel que sobrepasa el cérvix, y aquí es importante saber esta división. El 2A no va a invadir a parametrios y el tratamiento sigue siendo la histerectomía, mientras que el 2B va a invadir a parametrios, por lo que el tratamiento pasa a ser de radioterapia, quimioterapia, y si es posible se valora la opción de cirugía. En el estadio B, la supervivencia es del 65% y es importante que recuerdes esto. Aquí deja de ser quirúrgico, algo que fue preguntado en el ENARM. El estadio 3 va a ser aquel que invade la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina. El tratamiento es con radioterapia y quimioterapia y la supervivencia a 5 años es solo del 35%. Y por último, el estadio 4 es aquel cáncer que invade fuera de la pelvis. El 4A va a invadir a órganos adyacentes, mientras que el 4B van a ser a los órganos a distancia. Aquí el tratamiento pasa a ser paliativo y la supervivencia desciende hasta el 7%. En pacientes que hayan recibido un tratamiento exitoso, el seguimiento se va a hacer con citologías anuales, más colposcopía y revisiones periódicas durante sus primeros 2 años, cada 6 a 12 meses, y después cada año por 5 años. Y por último, para cerrar, veamos los factores de mal pronóstico. El primero de ellos es el tamaño tumoral. Si mide más de 4 centímetros, también deja de ser quirúrgico. Y algo que también puede ser preguntado en el ENARM. La profundidad de la invasión va a ser importante porque hay que valorar si es invasión linfática o vascular. Otro factor de mal pronóstico son la presencia de adenopatías,
Pero el más importante de todos es el estadio clínico del paciente. Y eso también es algo preguntado en ediciones pasadas. Hasta aquí hemos llegado. Recuerda que para el ENARM es más importante la disciplina que la inteligencia, por lo que debes de seguir estudiando. Si quieres adquirir el material extra de estudio, te dejo el link en la descripción. Y si te ha gustado el video, presiona el pulgar arriba. Y para no perderte los próximos videos, suscríbete. Nos vemos, hasta la próxima.